Bienvenidos. Esto es Verdades Ocultas por 104.9 Estéreo Amor, doble canal de bendición. Hola, ¿qué tal están? Feliz noche, bienvenidos a Verdades Ocultas para este 7 de septiembre del 2021. Estamos en el mes de la independencia de Centroamérica, en el mes de la independencia de Honduras, independencia no sé de qué, porque ni siquiera en lo literal se consiguió una independencia, sino que recibimos desde México la liberación de la corona española. Así que ni siquiera en la farsa fuimos independientes, y mucho menos en la realidad. Ningún país es independiente. Todas las democracias son una farsa, lo sabemos muy bien, y este planeta ya tiene sus dueños. Y hoy vamos a hablar de uno de sus dueños. Vamos a hablar del dueño más famoso de este planeta. ¿Cómo está, don Frederick Goodman? Bienvenido a Verdades Ocultas. Muy bien. Hoy representando la H que mañana juega contra Estados Unidos. Usted sabe que hay cosas de este sistema que me atrapan mucho, ¿no? Como ver a la selección perder. Ve jugar, perdón. Entonces, pensé que era una empresa. Pensé que estaba representando a Hewlett Packard. Hewlett Packard. No, mira, ahí dice Honduras, ¿ve? Honduras, 5 estrellas. Ah, ok. Muy bien. Muy bien, estamos listos. ¿Cómo está todo por allá? ¿Todo bien? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Vamos a presentar el tema de hoy. Se titula ¿Qué o quién es el diablo? Satanás. Así que este es el tema que vamos a platicar hoy en Verdades Ocultas. Un tema que obviamente al pasar de los años ha ido evolucionando en la perspectiva que por lo menos en varias personas ha ido cambiando, para ser sinceros. Creo que ha habido un trabajo donde muchos han tratado de indagar, de conocer, de explorar, de profundizar esta figura tan enigmática en la historia de la humanidad. Hemos tenido tantas visiones al respecto de este personaje, ¿sí? Y como digo, ahora, con tantos textos que han salido a la luz y que son del dominio público de muchas personas y que algunos han tenido la oportunidad y en cierto caso la valentía hasta cierto punto de abrirse a buscar más información de esta. Tenemos tantas cosmovisiones, no sé en realidad cuánto en el planeta se ha escrito sobre este personaje, pero hay tantos textos que hablan de él. Así que vamos a platicar de esto. Hay muchas personas que no les gusta en cierta forma platicar de ello, o piensan, por ejemplo, que mucho se habla de este personaje para algunos. Sí, o sea, sin duda alguna, Frederick, creo que va a ser bueno comenzar por este punto antes de exponer cualquier idea sobre esto. Y es el hecho de que, sí, a mí me gustaría, por ejemplo, estos últimos temas que nosotros estamos haciendo, no me gustaría estarlos haciendo. Como lo he dicho en varias ocasiones, me gustaría estar hablando de cosas que tienen que ver más con el crecimiento, la edificación del ser, desde el punto de vista de la trascendencia como tal. Igual yo. Pero, pues es lo que hoy nos toca. Y por aquí me gustaría comenzar, me gustaría hacerte una pregunta como siempre múltiple y tratar de sintetizarla para que no sea tan abierta. Pero, ¿crees que es importante realmente hablar de esto? Número uno, y aquí la acompaño con otra pregunta. ¿Crees que es importante hablar de esto? ¿Crees que es importante indagar, profundizar, describir de cierta manera un mejor esbozo de esto? ¿Crees que es importante meterse a lo hondo y tratar de indagar realmente en esto? ¿Y aportará algo en la edificación hablar de esto, Frederick? ¿Qué opinas? Desde el enfoque correcto, si se utiliza el enfoque correcto, sí es muy, muy importante y muy positivo. Ahora, si se va a hacer desde el punto de vista religioso, no creo que sea muy relevante. Y al final solo va
evocar en mera filosofía y palabrería y superstición, y especialmente para crear más poder a la imagen de una figura mitológica. ¿Cuál debería ser entonces la posición, la postura, o desde qué intención o desde qué deseo debería de buscarse a conocer esto para que pueda tener algo que realmente sea edificante para el ser? Primero, un esbozo general a nivel cultural, sí es positivo, porque siempre el conocimiento, el saber, el entender cosas, amplía nuestra comprensión, nuestro discernimiento, nuestro entendimiento. Te escucho. Sí, siempre va a ser positivo ese tipo de cosas. Ajá. Y aparte también elimina mucho mitologema social. Lo otro, y es el más importante aún, si se entiende desde el punto de vista de los arquetipos. Ahí es donde pienso que está la clave y ahí sí se puede uno explayar y desarrollar a profundidad y ser, el tema puede ser de mucha edificación. Gracias. Bueno, sí, Frederick. Ok. ¿Cómo decirte esto? Bueno, creo que ya con eso podemos decir, en cierta manera, empezar a esbozar, porque sería repetir, pero bueno, valga la repetición. Es un componente esencial estudiarlo. Es un componente esencial estudiar esto ¿para qué? ¿Para qué sería la pregunta? ¿Para qué o sea, bueno, primero tendría que ser la pregunta, ¿no? ¿Es importante conocerlo? ¿Realmente es trascendental? ¿Es sumamente esencial si alguien quiere realmente transitar un camino espiritual, cual sea? ¿Es esencial conocer esto? ¿Es vital? ¿Es profundamente importante? No sé qué otro calificativo darle. Y si lo es, ¿por qué? Como digo, si se enfoca desde el punto de vista de la mente, sí es importante porque en esto gira precisamente el razonamiento de los avatares de la vida, de la existencia, de por qué ocurren los acontecimientos y los fenómenos y cómo se pueden corregir. Sin embargo, si se quiere enfocar explícitamente, como digo, desde el punto de vista folclórico, lo adecuado sí es conocerlo a nivel genérico, ¿cómo se podría decir? Culturalmente, y como que mira un documental para informarse de alguna temática y tener una idea general, claro. Ya más de ahí, como digo, como si en el ámbito, como ocurre en la religión occidental, en las religiones occidentales, especialmente en las corrientes que se pueden llamar cristianas, ya me parece que no solo es innecesario, sino es tóxico y desenfoca bastante la percepción de la realidad. De hecho, Entonces, es como darle, de hecho, o sea, es un perdón, de arma de hecho, doble filo. Es un arma de doble filo. si se enfoca incorrectamente, es convertir, ¿cómo se podría decir?, un parásito en un dios. Si se enfoca desde el punto de vista correcto, se enfoca al supuesto dios y se le ve como un parásito. Ok. Bueno. Entremos entonces en materia. Voy a empezar a describir ciertos aspectos. En este momento voy a empezar a describir ciertos aspectos sobre este particular. No, nada más le estaba llamando a qué cuñado, ya que pues entró la llamada. Vamos a tener que decir el cuñado. Ya me colgó el cuñado, pero está bien. Vamos a tener que describir ciertos aspectos esenciales de esto. Hay muchas visiones sobre este personaje, pues en la antigüedad,
había tantas construcciones gráficas de un ser con cachos, de un ser con cola, de un tridente, alguien que vive en el infierno y que recibe a las almas y es el que, ¿cómo se llama? Las condena. Está, la verdad es que es un poco, a veces cuando yo pensaba en esto era un poco incoherente, porque la visión esta de que es alguien que está en el infierno y que tiene atrapada a la gente, pero si está en el infierno después anda en el mundo haciendo que la gente se caiga, haciendo que la gente peque, empujando a la gente al pecado, listo para hacer que la gente como la figura que tenía Eugenio Derbez, ¿no? De un ser en una máquina apretando botones para que la gente cometiera estupideces. Entonces era un poco difícil, ¿no? Como, bueno, está en el infierno, pero de que desde el infierno coordina todo lo que está afuera, pero porque estaba la visión de que es espíritu, pero al mismo tiempo, bueno, siendo espíritu está en todos lados, pero si está en todos lados, entonces es omnipresente, es como Dios, es omnisciente como Dios, porque si es el diablo está en todos lados, y cómo puede estar en todos lados a la vez. Esa es una de las visiones que se tiene, ¿no? La otra Claro. que es un ángel caído, ya que quiso ser como Dios. Entonces, porque así lo describe, bueno, por lo menos muchos textos se asocian a que esto es, que quiso ser como Dios, pero suena un poco raro cómo querer ser como Dios, porque entonces si Dios es invisible, si nadie lo puede ver, pero Dios está sentado en su trono. Entonces, hay un montón de cuestiones ahí que de repente dentro del diario común de una persona que va a una iglesia o que ha pertenecido a una religión, nunca realmente creo que si se dan el espacio a hacerse ciertas preguntas, pues quizás solo se quedan así las preguntas, ya no hay más. Es como, y si se pregunta, quizás muchos pastores no se atreven a responder, o algunas respuestas que dan son las mismas que la doctrina por años, por siglos, según algunos que han desarrollado algunas posturas teológicas, las presentan. Yo le preguntaba a alguien que, bueno, entonces si es un ángel, ¿cómo es? ¿En alguna forma? Y él me respondía, la Biblia no da ninguna forma, ninguna característica. Entonces yo le preguntaba a esta persona, entonces, ¿cómo es? ¿Es espíritu? ¿No es espíritu? ¿Qué es? Porque hay mucha gente que dice que es espíritu. Pues, entonces, es un ángel, pero es espíritu. Sí, pero es que los ángeles dicen que son espíritus. Pero entonces vemos muchas veces los ángeles trabajando de forma material, son o no son. Entonces hay un montón de cuestiones alrededor de esto. Si ya te vas más a otras visiones, ya te hablan de, por ejemplo, si ya te vas a otros textos, ¿no? Como Urantia, ya te hablan de, ¿cómo se llama? De una derivación de personajes. Te hablan de un Satanás, de un Lucifer, como seres diferentes, ¿no? Si te vas a la Biblia, vemos que la Biblia te menciona como que tuviera diferentes nombres, Belcebú, Baal, Lucifer, Satanás, una persona le pone el diablo, bueno, en fin, ¿no? Entonces, y tenemos las nuevas visiones un poco más aterrizadas a estas enseñanzas ufológicas de que es un reptiliano, de que es un ser reptil. La Biblia, pues muchos dicen, ahí está Satanás, serpiente antigua, ahí está, es un reptiliano, es un draconiano. ¿Qué más se me ocurre en este momento? No sé si tienes alguna duda de esas nuevas visiones o de esas visiones tradicionales, si alguna se te ocurre para apoyarme en este momento. De que, bueno, está la visión más de los maestros espirituales, de los que te hablan a partir del carácter, donde te dicen que Satanás es el ego de cada persona, de cada ser, es esa parte de la dualidad, por la cual estamos conformados, es la parte oscura que tenemos cada uno, es esa parte animal de la cual tenemos que trabajar y no nos debe dominar, ese es el Satanás. Entonces, todas estas visiones, de alguna u otra manera, presentan, si se ven desde una manera aislada, si se ven desde una perspectiva como que cada uno es una verdad absoluta, separada de la otra, ok, no, Satanás es reptiliano, no, Satanás es el ego, no, Satanás es un ángel caído, no, Satanás,
es el que se le reveló. No, Satanás es Yaldabaoth. No, Satanás es como se llama el hijo de Yaldabaoth. O Satanás, bueno, para los que no saben, Yaldabaoth es una figura también que lo presentan textos muy antiguos como algo muy primigenio de la maldad. Entonces, no, Satanás es la fuerza oscura que opera en el mundo. No, Satanás es todo aquello que se opone a Dios. Cualquier persona puede ser Satanás. Entonces, si cada una de estas visiones se toma por separado, tenemos un gran conflicto en el sentido de que se va a agarrar cada una como doctrina. No, porque Satanás es un ángel caído. Entonces, al ser un ángel caído, bueno, pero ¿qué es ángel caído? No, pues yo no sé, pero es un ángel caído. Bueno, alguien puede decir, no, es un espíritu. Bueno, pero ¿qué es un espíritu? Pues no, es algo inmaterial que te motiva a lo malo. Pero ¿qué significa eso? Entonces tenemos realmente una situación que, como decíamos ayer, presenta problemas a la hora de querer aterrizar ¿cómo se llama? La interpretación incluso de lo que nosotros estamos hablando constantemente ahora, que tiene que ver con las profecías. Sin embargo, cuando todas estas visiones no las agarras como quien dice, voy a hacer una sopa, un benchmarking, que un benchmarking es como tomar lo mejor de algo y lo mezclo todo y saco una versión mejorada. No. Es decir, no es como que dice agarrar todas estas visiones y bueno, de todo lo que todo el mundo dice, yo voy a construir un integrado y esto es. Pero creo que todas estas visiones, cuando se hace un rastro de cada una de ellas de manera individual, te das cuenta que también están conectadas. Y que entonces cuando construyes una idea más elaborada, te das cuenta que todas son, pero funcionan de manera integral, y que si logras ponerlas todas en una mesa y ver sus paralelismos y sus similitudes, puedes construir una mejor visión de las cosas. Como te digo, no algo arbitrario como que dice, voy a hacer algo porque ya no hay por dónde buscar. No, es cuando rastreas. Cuando rastreas la visión de cada uno, te das cuenta que hay algo. Y eso es lo que yo creo que en este momento sos una de las personas, después de ver tanta información, mejores dotadas en este momento de tanto que hay, así lo digo, porque soy consciente realmente, y no, esto es un tema de idolatría, no, estoy consciente, después de explorar tantas personas, tantas visiones, tanta literatura sobre esto, creo que en este momento soy de las personas mejores dotadas para poder dar algo muy integral, pero con sustento. ¿Por qué lo digo? Porque sé que tu exploración ha pasado por todas esas facetas. Porque sé que tu exploración ha sido desde el punto de vista de la investigación histórica, ¿verdad? De las mitologías, como desde desde profundizar los textos espirituales, desde su contexto histórico, narrativo, con su comparativa mitológica, a la par de la experiencia de buscar la figura espiritual o la figura metafísica o cabalista de estas cosas. Entonces es una persona que has integrado, o sea, que has navegado por todas esas visiones y que ya te metiste en el mundo de la ufología, lo conoces bien el mundo de la ufología, conocemos bien el tema de las conspiraciones, conocemos bien el tema de la geopolítica, en fin, conocemos bien la cuestión bíblica, conocemos bien la visión judía sobre estas cosas. Entonces estoy seguro que la construcción que has desarrollado en todo este tiempo, ¿verdad? Es muy productiva para otorgar una visión más amplia a la audiencia. Así que arrancamos. Ya te he expuesto eso y adelante. No sé cómo, después de estos insumos que te lancé, por dónde te gustaría comenzar. Yo voy viendo si hay algo que puedo ir metiendo por ahí, cuchara. Adelante. El arquetipo de una figura
malévola está presente en todas las culturas. Y no solo está en todas las culturas, está en la idiosincrasia social. Si queremos verlo en la geopolítica, siempre alguien va a decir que otra nación es el enemigo. Miremos la Guerra Fría, siempre los soviéticos eran el enemigo. La Segunda Guerra Mundial, ¿quién era el diablo y a quién se intentó satanizar en los juicios de Nuremberg? A los alemanes, ¿no? Entonces siempre ha existido el enemigo por excelencia que socialmente se trata de buscar. Miremos también con el asunto reciente, los últimos 20 años. ¿A quién ha intentado no voy a decir el complejo militar industrial porque ellos son un instrumento, pero el Deep State, a quien han querido poner como el diablo? A los musulmanes. Entonces, se busca siempre este concepto de la existencia de un chivo expiatorio. Las religiones también tienen a su propio chivo expiatorio. Las mitologías tienen su propio chivo expiatorio. En la ufología también están los malos de la película. Entonces, es algo natural que existe, sea porque se busca un enemigo, porque es una estrategia del propio ego, ¿sí? Es como que el ego dice, sí, aquí estoy, existo, ¿sí? Pero no me puedes identificar porque me voy a esconder detrás de muchas facetas, detrás de muchas caras, muchos actores. Y después también va a estar desde el punto de vista, ¿cómo se podría decir? Yo diría arquetípico porque tiene que ver directamente con la mente, ¿sí? Entonces, tenemos el aspecto que se busca en la dualidad un enemigo, porque en sí la dualidad representa dos aspectos, pero no representa dos aspectos que Te voy a parar ahí porque están quiero, polarizados, sino que es una misma cosa vista desde dos puntos de vista diferentes. te voy a parar ahí en algo nada más porque quiero reforzarte en un aspecto que va a ser bien importante. Vamos a necesitar, por la naturaleza del diálogo, que cuando digas él, cuando menciones la palabra él, o que seas bien consciente, que cuando menciones algo seas consciente de qué es lo que estás mencionando para que la audiencia sepa a quién estás mencionando. ¿Sí me doy a entender? Cuando te refieres cuando dijiste él o que a quién No, es ese él. Entonces, que sea bien consciente cuando... ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque la naturaleza de la figura, la gente quiere saber que le digan quién es, quién es, quién es. Entonces, cada vez que dices él le dice, bueno, ¿cuál él? ¿Sí? Entonces, que seas bien claro. Cada palabra que digas, ¿a quién te estás refiriendo? En adelante. Perdón. lo que pasa es que el arquetipo del concepto que se quiere satanizar se busca precisamente en el nivel de la forma. Es ahí lo que me quieres preguntar. Sí, podemos entrar en esto y utilizar nombres y bueno, para llevar a buen puerto esto, vamos a utilizar definiciones y nombres y conceptos, pero que no se desenfoque de la idea del cenit de esto, ¿sí? De la parte sustancial, que es el hecho de que las fachadas solo son fachadas, porque en cualquier nivel en que lo quieras ver siempre va a aparecer un enemigo, ¿sí? Podemos decir que el judaísmo tiene su propio individuo o figura del mal, ¿no? Tú vas a tener al ángel Samael o vas a tener a Belzebub, ¿sí? Vas a tener siempre una figura negativa. En el cristianismo, pues está el diablo, está Satanás. Lo vas a ver en el Islam, ¿sí? Ellos tienen a Satan o Iblis, ¿sí? Y luego también están las otras figuras anexas, como es el concepto del anticristo, ¿sí? El Armilius judío, el Al-Dahal árabe, el Belial judío-cristiano. Entonces siempre tienen como una figura que personifica este concepto, aunque si lo quieres ver a grosso modo, tenemos que entender el contexto, ¿sí? Tenemos que entender que una persona no puede hacer todas las cosas por sí mismo, como tú estabas diciendo antes. No se puede hacer del diablo una especie de Dios omnipotente y omnisciente, porque a veces le escucho a alguien, pues, de adolescente yo escuchaba típicos Y comentarios que alguien omnipresente. decía,
Sí, Omnipresente, el que otro hay ovnis presentes, sí. también. Que alguien que alguien decía, no, se le apareció el diablo. Y yo decía, guay, qué privilegio. Porque ¿cómo hace el diablo para parecérsele a él y descuidar sus oficios con otros 7.500.000 millones de personas a nivel mundial? Entonces Claro. tiene que ser muy importante para que venga donde él precisamente, qué tan importante es el para que el propio diablo se le presente en persona. Y aquí es donde están también ese tipo de cuestiones que rayan la fantasía y ciencia ficción religiosa, porque se salen hasta los textos. Tú estabas diciendo también hace un momento, eh, por ejemplo, hablando vamos a hacer una descripción de cómo es el diablo según la Biblia, en realidad no puedes sacar nada en claro. Solo puedes en realidad considerar que se está forzando a crear una figura, se está forzando. Y de ahí he escuchado muchas veces a lo largo de mi vida, escuchando a, digamos, evangélicos, protestantes, adventistas, todos estos grupos, testigos de Jehová, etcétera, mormones y demás, que crean esa figura del diablo con base en una cantidad enorme de suposiciones, ¿sí? De ahí que vemos cuando se caricaturiza al diablo, está este hombre con la chivita, ¿no? El bigote, las entradas, el pelo negro, ¿no? La piel roja, una cola pinchuda y un tridente. Y está en una especie de infierno calentando tizas, entonces, tizones, quiero decir. Entonces dices, esa es la figura, pero si cualquiera diría, vamos a ver dónde salió esa descripción, vas a encontrar que no existe. ¿Cómo se llegó a esa caracterización? ¿Sí? Puede haber, lógicamente, en el mundo de los arquetipos de los sueños, proyecciones en las que las personas ven ciertas figuras, pero no necesariamente van a coincidir todas ellas, de manera que, ¿cómo se llegó a eso? ¿Sí? Entonces dice, no, es que tal pasaje de tal parte, y vas armando lo que está diciendo ahí, y es como cuando se crea un concepto de la mitología. ¿Sí? Por decir algo, voy a hacer un ejemplo con la historia de la mitología sobre Zeus. Zeus básicamente aparece, si lo ves desde el punto de vista de la mitología, como un mujeriego, ¿sí? No hacíamos que tener mujeres preñadas por cualquier parte y todos esos vástagos que salían de ahí eran sus herederos, ¿no? O él después se preocupaba por ellos. Prácticamente Zeus era un mujeriego. Buscas otros dioses y también tenían estas características. Y uno se puede parar a pensar y decir, ¿a quién de ellos les consta que Zeus estuvo con esa mujer? ¿Sí? Entonces, ese es como el chiste de cuando que hacen también sobre Jesús, ¿no? Decir, claro, con tal de ella, de la María, no decir que el padre no era José, se inventó que era el Espíritu Santo, ¿no? Lógico, no estoy tratando de difamar, solo estoy diciendo que tienden a veces las cosas, y si quieres ser sarcástico, a decir que a quién le consta que determinadas cosas ocurrieron de esa manera, igual que cuando se cuenta la historia de Troya, ¿sí? Y Homero está narrando la historia y dice que aparece tal dios, no me acuerdo cuál es, y defiende no me acuerdo el nombre, creo que era el hermano de Héctor, ¿sí? En pleno conflicto, el hermano de Agamenón está a punto de matarlo, y París, está a punto de matar a París, creo que era Menelao, y aparece no me acuerdo qué deidad y lo crea una especie de nube y lo esconde. Y yo pregunto, ¿cómo sabía Homero eso? ¿Acaso estaba ahí observando? ¿Alguien se lo narró? ¿Cómo sabía que esa deidad era tal? ¿Acaso tenía un cartelito que lo decía? O sea, ¿cómo llega uno a sacar una conclusión sobre algo si no tienes una fuente fiable? ¿Quién te va a decir, no, eso que acabas de ver es este individuo? Ah, ok. Pues entonces tienes que tener alguna especie de aliado ahí en la silla de los dioses para que te esté pasando información. Porque de otra manera, ¿cómo puedes saber tú los debates que tenían los dioses si no te lo contó algún dios? Lo mismo aquí. Sacan un montón de conceptos que se dan por sentado de Satán, que se echa pulsos con Jesucristo por el tema de la cruz y tal, y te paras, mira, vamos a ver el texto y ahí no hay nada. Ahí no hay nada, solo hay suposiciones. Por ejemplo, Jesús y el diablo, ¿no? ¿Sí? Dice que él pone 3 tentaciones. Ok, hasta ahí, sí, puedes ir analizando la temática. ¿Y qué pasa con todo el tema de la crucifixión? Que Jesús venció al diablo en la cruz y no sé cuánto y tal. Y te paras a ver que en realidad hay una especie de intento, ¿sí? Forzado por crear una idea teológica, un dogma, basado en especulaciones.
Lo mismo cuando, por ejemplo, vamos a ver dónde aparece el diablo. Es que Dios lo creó para tentar a la humanidad. ¿De dónde sale eso? ¿Sí? El O diablo era una serpiente. la nueva teoría de que Jehová es Satanás, porque se camuflajeó, entonces realmente él es, porque yo vine en la asociación de Enki, Enlil, ahora no es que Anu es Satanás y Anu es Jehová. Entonces, bueno, en fin, y esto sigue y sigue y sigue y sigue. Para los que conocen la historia sumeria, no sabrán a qué me refiero con Enki, Enlil y Anu. Los que no, Pero pues eso, invito a que la claro, conozcan. y eso en el caso de Enki y Enlil, porque se ha vuelto popular esa historia. No obstante, si nos vamos a la historia escandinava antigua, la historia sería sobre Loki. Loki y Thor, ¿sí? Mm. Si nos vamos para la historia de Canaán, el asunto era entre Dagon, ¿sí? Estaba Mot, estaba Yam, había ciertos dioses que se estaban enfrentando entre ellos. Vamos para Egipto, ¿sí? Horus está vengando a su padre Osiris y tiene que desterrar a Set. Volvemos a ver la misma narrativa, la misma historia. Vámonos para la historia maya, para la historia azteca, para la historia inca. Ahí te vas a ver el relato que si Kulkulkan, que si Huracán, que si, o sea, vamos a ver cómo se repiten las historias. En las Islas Canarias, por ejemplo en Tenerife, está el dios Guayota, está el dios Achamán, hay diferentes deidades. Luego te vas para la India y aquí está el clásico, sí, que incluso hay pasajes de la Biblia que hablan de ¿De que es cuál la clásico? batalla. Está en los Salmos, está en No, que Isaías. cuál clásico diste? Brahma enfrentándose contra Bala o contra Vritra, ¿sí? Cuando destruye a este gran dragón y queda Rahu y Ketu, lo vemos en la Biblia también. Dice que rompió al dragón y entre ellos estaba Rahab. Mira que ahí viene la palabra Rahu y ahí viene la palabra Rahab. Esos dragones de los que está hablando, sí, hablando del combate de Brahma, que sería el equivalente a Yahweh en la cultura hindú, luchando contra Bala o contra Brita, cualquiera de esos demonios, que es es el análogo, ¿sí? El homólogo, perdón, del concepto de Lucifer, ¿no? Entonces, estamos observando que la temática es la misma y puedes decir, bien, posiblemente estamos hablando de relatos muy antiguos y estas culturas los guardan de algún modo, van quedando de forma oral porque fue un evento muy importante. Por supuesto, claro que sí. También podemos estar hablando de una cuestión generalizada o de cosas que simplemente ocurren y la gente les empieza a crear O un por gran ejemplo, microgema encima. la serie esta que está en Netflix de Lucifer, que te presenta la idea de un hombre de negocios, un hombre como tal, ¿verdad? Y que es Lucifer. Ahora, y entonces se asocia a Lucifer con Satanás, que es Lucifer es Satanás, o mejor dicho, que es que Satanás, la historia es esta. Lucifer era el nombre que tenía Satanás antes de ser Satanás, porque era el lucero, el que estaba encargado de la alabanza. Esto es lo que dice el libro de Ezequiel, también la asocian con Isaías, entonces que él era lucero, el portador de la luz. Entonces que cuando se revela contra Dios, pasa a ser Satanás o el diablo. Y entonces también está la cuestión esta de muchas sociedades secretas que se dice de que ellos adoran a Lucifer, al portador de la luz, y estas visiones donde también muchas veces se quiere decir que en realidad todo ha sido una tergiversación y que realmente Lucifer no ha sido el malo de la película, sino que más bien es el bueno. Incluso cuando se ven algunos textos que no son parte del canon de la Biblia, como aquel texto, el testamento de Juan, si no me equivoco, o el apócrifo de Juan, donde dice que la serpiente que estaba en el jardín del Edén fue el mismo Jesús, ¿ya? Entonces, y también hay muchas teorías, como te digo, que tratan, o sea, que exponen, y escúcheme, yo con lo que estoy exponiendo, perdóneme, yo no estoy en lo más mínimo tratando de usar, ni mi intención es un tono de no validar ninguna de esas. Yo estoy consciente, estoy claro que detrás de todas esas visiones y todas estas justificaciones hay algo que hay que ir a rescatar y entender, reinterpretar, cazar, porque es un rompecabezas bastante grande. Pero estas visiones de que los masones, por ejemplo, este,
están esperando, quien está esperando es a Lucifer. Bueno, entonces, en fin, prosigamos. La cosa es que aquí hay una ensalada inmensa y yo sé que poco a poco todavía solo estamos como tirando en el plato aquel montón de tu, y después vamos a ir esbozando, tranquilos, adelante. No, y que, claro, y también está la cuestión de interpretaciones erradas. Por ejemplo, algún día podrían decir, no, no, es que se interpretó mal, que no era el nombre de Lucifer, sino era Luz y Fe. O eran dos, Lucy y Fernando. Lo Lucía Fernández. Era un Entonces, andrógino. sí, así que Bueno, es sí, mira más, la algunos cantidad. piensan que es andrógino, ¿no? Que Satanás es andrógino, no tiene sexo. Mm, ¿Qué piensan algunos? O sea, Pero hay tanto. ahora lo que, por ejemplo, lo que estabas mencionando, que si Enki y Enlil, ¿quién dice que lo que está interpretándose o lo que se escribe no ha sido manipulado con fines de beneficiar a alguno de los bandos? Lo han hecho todas las culturas, a excepción de la cultura hebrea, casi todos los pueblos, y eso era típico entre los egipcios y parece que también entre los sumerios. Llega un nuevo faraón o un nuevo dirigente al poder y él no va a dejar que quede ninguna estela o jeroglífico diciendo que él era un perdedor o que él era el malo. Si tiene que mandar a destruir una cantidad de pilares antes de que muera, lo manda a destruir y manda a poner que la conquista la logró él y él es el bueno de la película. Entonces hay que comprender también eso, y no, que la cultura sumeria no está exenta de este tipo de argumentaciones. Y cuando observas también la cultura gnóstica, hay una cantidad enorme de malas interpretaciones. Cuando dicen, no, que Jehová es Satanás por esto y aquello, te das cuenta de que en realidad lo que se está observando es que hay un error de traducción y hay un error garrafal de interpretación. Entonces estaba diciendo, no, es que Jesús dice, por ejemplo, el texto dice que Jesús fue la serpiente del jardín de Edén y en realidad eso no es lo que dice el texto. El texto lo que Jesús le está diciendo a Juan es, fui yo empero el que les di de comer. Y lo que hizo la serpiente va a hacer que participasen de las cosas malas. Entonces lo que está es haciendo un revisionismo histórico. Él no está diciendo que lo hubiese sido la serpiente, o sea, él está reconociendo que él estaba ahí, pero también estaba la serpiente. O sea, él les dio a conocer, él es el que sembró en ellos el deseo de querer conocer la verdad. Sin embargo, la serpiente fue la que puso en sus corazones el que ellos participasen de las cosas que les iban a dañar. Ahora, queremos ver el relato desde el punto de vista literal, eso va a ser un escollo porque vamos a encontrar muchísimos textos que te van a dar diferentes detalles y vas a decir, no, pues aquí parece que hay algo en común, pero cada quien cuenta su propia versión de los hechos. Porque el hecho, valga la redundancia, el hecho en sí no es tratar de pegarse literalmente a un relato, porque no lleva a ningún lugar. Lo importante es entender qué es la simbología que hay detrás del relato. Esta es la magia que puede tener una mitología bien estructurada. Te está exponiendo a través de cada símbolo un mensaje fundamental, lo mismo en un sueño. El sueño tú no te paras a pensar, oh, tuve un sueño, qué literal era. No, es absurdo tratar de pensar eso. Lo que quieres hacer cuando vas a interpretar un sueño es buscar el simbolismo de cada uno de los arquetipos que aparecen en el sueño. Y esto es lo que ocurre si uno quiere entender aspectos, por ejemplo, como el de las referencias del capítulo 3 de Génesis en lo que concierne al supuesto Lucifer. Me gustaría... Es entender, sí, un segundito, es entender cuáles son los símbolos que se están mencionando y cuál es su trascendencia. No tratar de suponer que es algo literal, porque es que en realidad no vas a llegar a ningún lado con eso. Puede que ni siquiera haya sido algo literal. Lo que importa y que es verdaderamente trascendente es qué es lo que nos está exponiendo, porque los aspectos fenoménicos no son trascendentales. Lo que son importantes en los relatos y en las experiencias y en los sueños y lo que ocurre en el día a día y lo que ocurre en el universo es cuál es el arquetipo contextual. Eso es lo que nos tiene que importar. ¿Qué es lo que hay? Porque entonces ahí sí comprendes, ¿sí?, que nosotros tenemos poder sobre las circunstancias que están ocurriendo y que todo está interconectado a través de lo que son las decisiones que las personas toman y el sistema de pensamiento, lo que tiene que ver con la mente. Esto es en realidad en torno a lo que gira todo esto. Voy a leer estos pasajes que André está poniendo acá y luego te comento algo para que continúes. Dice André, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche, Apocalipsis 12:10. Pregunta, Satanás es, por así decirlo, una parte de la mente que día y noche nos está culpando y acusando de lo malo que hacemos. Voy a otro y continúo, porque quiero
meter un elemento usando estos versículos de Andri. No literalmente, pero un elemento que creo que va a ayudar a que profundice más en lo que venías diciendo. Dice Andri, dirá después a los que están a la izquierda, malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. También Satanás es un líder que tiene a su disposición muchos ángeles. Hubo muchos desertores del reino y siguieron los pasos de este líder. Ok, ahora bien, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. ¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Satanás también es la enfermedad del cuerpo físico. Ok, ahora, a lo que yo quería aportar usando de cierta manera los versos que Andri está compartiendo es cierto que cuando leemos los textos, no importa si es bíblico o de otra religión o de otra cultura, hay un personaje, hay un nombre, hay algo que se individualiza, ¿sí? Entonces, obviamente los escritores tenían su visión, tenían su apego doctrinal, cultural, histórico, y mucho de lo que escribían era en base a eso mismo, porque nosotros debemos de comprender algo. Yo creo que esto es sumamente importante, que nosotros entendamos esto. Nosotros debemos de entender esto. Toda revelación que es dada a un hombre, toda revelación que es dada a un hombre, aquello que viene de arriba y que se nos revela a cada uno, los que están en la tarea de informar, de enviar esa revelación, ellos entienden a la perfección nuestras limitantes de lenguaje, de comunicación y de conocimiento. Por ende, como lo hemos dicho en tantas ocasiones, yo no puedo venir y hablarle a una persona por decir algo, yo no puedo venir y hablarle a un, qué sé yo, doctor, hablarle de, no sé, de siembra de la tierra. Son lenguajes totalmente diferentes. Entonces, aquí hay información que viene de arriba y que les da a ellos. Los que informan deben de saber que las figuras que van a usar para transmitir un mensaje deben ser figuras que el receptor esté familiarizado. Y con eso no estoy diciendo, o no es necesariamente, que la figura que se le está dando al receptor, llámese profeta, apóstol, persona X o Y, no quiere decir que la figura que le están presentando en su forma sea la verdad absoluta o sea la descripción más exacta, sino que aquel que está transmitiendo usa el recurso de, ok, ¿cómo lo ve eso? Necesito que lo vea diferente, pero tampoco puedo presentárselo como es porque no lo va a entender. Entonces necesito ver qué es lo que él entiende para saber con lo que él entiende cómo le hablo. ¿Sí me va a entender? ¿Por qué digo esto? Cuando nosotros vemos toda esta información, creo que es importante saber que cada escritor lo que nos otorga es algo de acuerdo a lo que él puede entender qué es lo que va a escribir o qué es lo que va a comunicar. Por eso lo que decía Frederick, yo estoy claro que dentro de todos los textos hay tantas figuras, tantas figuras, pero sí vamos a conocer en cierta manera, de manera general, vamos a conocer por qué tanta figura. ¿Eran uno o son varios? Sí, vamos a llegar a ese punto, claro que vamos a llegar a ese punto. Pero lo que Frederick quiere decir es, entendamos que detrás de cada individuo, sí, son individuos, claro que hay individuos, claro que hay una historia, claro que hay un relato, claro que hay un suceso, claro que hay una actividad que se desarrolla, pero ojo, lo que necesitamos entender para comenzar a derivar todo esto es la esencia. Después de la esencia empezamos a darle forma a cada individuo, a cada aspecto, pero partamos de la esencia. Si entendemos la esencia, navegamos
mejor en lo demás. ¿Algo así, Frederick, es lo que tú nos quieres llevar a entender? Sí, así ¿Lo es. puedes explicar bien? Sí, por ahí va la cosa. Bueno, continúa entonces. Quería mirar la última pregunta que hizo Andri. Me parece que de aquí no sé si lo leo bien porque tengo la cámara a la inversa. Ok, te la voy a leer. Dice, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía Ah, bueno. enderezar. Y ahí Ya, es, ya, ya, ya. Sí, sí. perdone, pues, discúlpeme. Pues sí. No es que simplemente necesitaba acordarme. Bueno, este es uno de los, este es punto distinto a las otras dos preguntas que hace André antes, previas. Esta, por ejemplo, es una ejemplificación y la vamos a observar en muchos textos. Jesús mismo también lo menciona cuando se leen los textos esenios. Y es que él, cuando está entre ellos, utiliza las ideas del folclore judío, que se entendía como Satán, algo negativo o pernicioso. Entonces, es una forma cultural de decir esto es algo negativo. Lo que pasa es que negativo, uno diría negativo porque yo entiendo de cuestiones positivas y negativas, pero si le hablas a una persona que no entiende de eso, sino que para él todo está relacionado con una fuente de alguna entidad no física, entonces van a hablar de los espíritus. Eso es lo que había. En la cultura hebrea no se hablaba de mente positiva, ley de atracción, vibración y no sé cuántas otras cosas, o de las cosas de la mente y de cómo la mente crea. Para ellos los fenómenos se desarrollaban a razón de conciencias que ellos llamaban espíritus, o sea, entidades que no se podían ver, que estaban en otro lugar, en otro estado y operaban las cosas sobre la materia. Entonces, eso era la manera en la que ellos tenían de ver cómo funcionaban las cosas, la mecánica. Así como la física cuántica dice, hay una mecánica que no es física, que está operando lo físico eh, desde los cuantos, ¿no? Entonces, en este caso, todas las cosas negativas es el Satán, ¿sí? El concepto Satán, esto es un Satán, si te duele la pierna es un Satán, tienes un Satán en el estómago, es decir, una cuestión negativa, una cuestión negativa, una cuestión negativa. No hacía falta entrar más en énfasis, pero para ellos entender un Satán quiere decir hay una relación de causa-efecto, ¿sí? Entonces siempre había una asociación de que lo que te está ocurriendo tiene un sentido, no es casual. Es lo opuesto a la ciencia occidental, donde te dicen que tienes algún dolor es porque algo te atacó, algo que tiene alguna especie de poder sobre ti. En este caso, para que algo ocurra, tendría que ser algo consciente que te está afectando. Entonces, entrarían en conflicto estas dos ideas, porque para aquella cultura sería imposible que algo te ocurriese si no está detrás de un espíritu. En cambio, para la ciencia occidental, no existen los espíritus, simplemente algo, cualquier cosa, puede dañarte porque tiene inteligencia propia, ¿no? Una bacteria quiere dañarte y si ve que eres muy fuerte, muta y se hace más fuerte. Es decir, tiene una especie de conciencia de autodesarrollo y autocreación y autoamplitud y etcétera. ¿Sí? Ese es el razonamiento. La manera en la que se justifica o se da a entender que algo puede ocurrir es porque casualmente tiene inteligencia, aunque no haya manera de poder explicar cómo se supone que algo tiene inteligencia para crearse a sí mismo y ser más fuerte por sí mismo, siendo que ni siquiera nosotros llegamos a hacer eso, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones. Cómo ellos tenían un vocabulario para expresarse. Entonces, una mujer que tenía flujo, ellos no iban a decir, es que tiene flujo porque tuvo una infección de tal y tal cosa, porque para ellos sería, ¿y de dónde va a tener una infección así porque sí? Algo tiene que haber hecho esa persona para que le diera algo. Pero, ¿quién iba a efectuar esa acción que le iba a causar eh, flujo de sangre? Entonces, ellos tenían que decir que era un espíritu. ¿Podríamos decir que eso sea cierto o no sea cierto? Digamos que puede ser cierto, que en otro plano de realidad hay unas entidades que se encargan de operar las cosas sobre la materia. Fantástico. Pero llamar a todo eso Satán simplemente sería una forma de decir que esa es la mecánica en la que se están desarrollando. No quiere decir que hay un ser omnipotente
que está en todos los lugares y él se llama Satán. ¿Sí? Es simplemente es una forma de hablar, es una forma de decir. Cuando Jesús le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás, no está diciendo que Pedro sea Satanás. O que un hombre al que le acaba de decir, yo no tengo que lavarles más porque ustedes ya están llenos del Espíritu Santo, ahora resulta que el diablo se le metió. ¿Cómo se le metió el diablo si está lleno del Espíritu Santo? Aquí es donde uno ve que hay una contradicción a la hora de interpretar cosas porque no se está entendiendo la forma de hablar, ¿sí? Es que el diablo entró en Judas, entonces salió y fue corriendo. ¿Y cómo entró el diablo dentro de Judas? ¿Es una serpiente? Entonces, ¿cómo se mete una serpiente dentro de él? ¿Es un ángel caído? ¿Y cómo se mete un ángel dentro de una persona? ¿Sí? ¿Que te hace un orificio por la oreja o se te metió en el intestino? O sea, hay cosas que no se paran a cuestionar y cuando se quieren cuestionar simplemente está el razonamiento típico de la mediocridad. Es que son misterios de Dios, no hay que tratar de entenderlos. Esa es la forma en la que se justifica la mediocridad y la ignorancia. No tener que pensar, es decir, Dios nos dio un cerebro, pero no necesito utilizarlo, me lo dio de decoración. ¿Sí? Ese es uno. La pregunta anterior, si me puedes hacer un comentario para acordarme por dónde iba. La pregunta anterior de Andri. Sí, Ok, vamos a la de ver la mujer acá. creo que la tercera. Dice, dirá después los que están a la izquierda, malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿También Satanás es un líder que tiene a su disposición muchos ángeles? ¿Hubo muchos desertores en el reino y siguieron los pasos de este líder? Bueno, en ese caso sí tendríamos que hablar de otro tema. O sea, vuelvo y digo, una palabra está ejemplificando una idea. Eso no quiere decir que no exista una persona, digamos, en nuestro vocabulario mala, pero tampoco quiere decir que esa persona está en todos lados y que cualquier cosa mala que ocurra es ese individuo. Porque dirá, imagínate toda la publicidad que me están haciendo. Yo solamente he hecho 3 cosas y me están atribuyendo 30. Eso pasa con el concepto del diablo. Es un concepto que se refiere a toda cosa negativa. Por eso la palabra diablo hoy día en nuestro vocabulario sería ego. Entonces, ego no es una especie de Dios. Ego no es un demonio. Ego no es una cosa, un ser que está en el inframundo. Ego no es una cosa que te posesiona. Simplemente ego es un concepto, ¿sí? Y tú lo puedes introducir en cualquier persona. Puedes decir, Hitler tenía un gran ego, ¿sí? Entonces podríamos decir que Hitler estaba operando según el ego. Entonces había un concepto de diablo aquí. Una persona que está actuando incorrectamente está actuando porque está escuchando su propio ego. Pero entonces ya hay una separación, hay una distinción entre lo que sería el carácter de una persona y la decisión que está tomando y, por otro lado, un ente que parece todopoderoso que puede tomar control de tu propia voluntad, lo cual es falso. Entonces, ¿qué es lo que hace el ego? El ego siempre está tratando de esconderse, diciendo, cualquier cosa negativa que pase es ese de allá. Le echa la culpa a un ser con cachos. Ese que está por allá se te metió dentro de ti, entonces la culpa no es tuya. Es que tienes que estar luchando y luchando para que ese no se te meta adentro. Entonces al final se crea un mitologema contra el cuento del enemigo invisible. Está por ahí, quién sabe dónde, te va a salir detrás de una puerta, cuando menos creas se te mete en la cabeza y te mete ideas cerradas. Y de esa manera nunca te vas a responsabilizar de tus propias decisiones, de tu propio criterio. Y de esa manera, ¿qué consigue el ego? Que las personas no evolucionen, porque siempre están señalándose afuera, juzgando, criticando, operando sin darse cuenta de que ellos justamente por ese razonamiento están actuando como el propio concepto diablo. Es, no me responsabilizo de mí mismo y de mi propio ego, sino que siempre estoy diciendo que alguien malo hay por ahí, sea de otro país, sea de un vecindario, sea un ser oscuro de las tinieblas, sea en el inframundo, etcétera. Cosas que no puedes contar, que están fuera de tu comprensión y lo único que te hacen es llenarte de miedo y de señalamientos hacia afuera. Y vuelve el punto de que el ser nunca se responsabiliza de su propia vida y de sus propias acciones. Entonces, eso por un lado. Luego está el hecho de que, hablando sobre el ego de cada persona, hay personas en otras partes, en otras dimensiones, en otros planetas que también actúan con con un sistema de pensamiento completamente egoico, basado en ese concepto ego. De manera que podríamos decir que ellos piensan todos así, como también había muchos, no todos, nazis, que estaban con mucha afinidad con Adolf Hitler, que estaban con mucha afinidad con Eichmann, que estaban con mucha afinidad con Himmler, etcétera, etcétera.
Y en realidad pensaban, o sea, estaban programados con esa forma de pensar, con ese odio y con esa sangre fría para asesinar y para torturar. Pero eso no quiere decir que todos los alemanes fueran nazis o que todos los nazis fuesen malos. Simplemente era una ideología. De la misma manera, también en otros planetas y en otras dimensiones y en otros planos de realidad hay entidades o hay conciencias que tienen esta forma de pensar. No todos son así, ¿sí? Pero los hay. Entonces podemos decir que ellos también son diablos. Por eso dice, y vi un dragón que fue echado a la tierra. Y uno dice, ¿dragón? ¿Y por qué no dice, y vi un ángel que cayó? ¿O por qué no dice, y vi un ser que tenía piel roja y un cacho, perdón, unos cachos y un tridente y una cola? No, ni siquiera te habla de un ser, de una persona, dice un dragón. Entonces aquí pasamos a hablar de mitología, porque en el jardín de Edén dice que era una serpiente, ahora dice que es un dragón. Otros dicen que es un ángel caído. Otros dicen que es una persona que incluso te puede aparecer como si fuese un ser humano. Entonces, al final, ¿qué es un ser metamórfico? ¿Sí? Que es animal. Entonces, tenemos que definir de qué estamos hablando, porque le estamos dando atribuciones a algo o a alguien, convirtiéndolo en una especie de ser superpoderoso que se convierte en lo que le da la gana y de repente tiene un montón de cabezas. Y uno habría de razonar, ¿para qué quiere tener un montón de cabezas? Sí. ¿Cuál es? O sea, él dice, ¿saben qué? Ahora me quiero convertir en un dragón que tiene 7 cabezas y 7 cuernos y unas diademas y no sé qué y tal, y una armadura, y ahora soy Pegaso y luego soy dragón y soy Dragon Ball. Y me invento lo que se me dé la gana, ¿sí? Porque tiene un montón de, de fantasía. Pero si te paras a ver y haces una analogía con otros temas, otras profecías, encuentras que había también referencias a bestias que tenían tantos cuernos y tantas cabezas, y cuando te hace una explicación, te dice esas cabezas son líderes y fulanitos son príncipes, y dice, y entonces ¿por qué en el caso del diablo eso no aplica? ¿Sí? Porque cuando te dice que ese es el dragón o serpiente antigua, es decir, aquello que influyó o que tiene que ver con la historia o el relato o el mitologema de Adán, Eva, el árbol, etcétera, no es exactamente ese concepto de 7 líderes y de 10 príncipes que están con él. Acá en ese caso no aplica. Si te están diciendo que tiene diferentes diademas, ¿acaso el diablo se va a poner 7 diademas y cuernos y todas esas cosas a santo de qué? Si está hablándose de una ejemplificación, quiere decir, hay un simbolismo que te está diciendo que el concepto de diablo que se maneja en ciertas regiones celestes está dirigido por 7 individuos, no por uno. No es Lucifer el que está aquí como el ser supremo, todopoderoso que se te aparece en los sueños, que de repente te aparece como una sombra detrás de la puerta, que te está esperando con un cacho en el infierno, que está en todo, mejor dicho, el tipo es súper eficiente. O sea, si llega a tener una empresa de telecomunicaciones con lo que sea, es el hombre más rico del mundo, puede estar en todos lados al mismo tiempo. Eso es un invento social, es un invento folclórico. Cuando uno ve Apocalipsis que te está diciendo que la cosa esa que tiene que ver con el jardín de Edén tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos y uno ve y hace una analogía con otros apariciones de profecías bíblicas, te está diciendo que las bestias usualmente eran referencias a gobiernos y te está diciendo que las cabezas eran líderes. A veces o sea, unos eran depuestos, otros no, otros estaban trabajando simultáneamente. Y lo puedes ver, el libro de Daniel es un claro ejemplo de esto. En consecuencia, si hacemos el mismo análisis, porque no tiene razón por la cual no ser así, con Apocalipsis es obvio que al decir que tiene 7 cabezas es que está hablando de una estructura. En consecuencia, el diablo no es una persona, no es un ángel caído, es un concepto y en el marco de esos lugares celestes, de Draco, de Orión y demás, 7 individuos lo están representando. Lo vas a encontrar también en manuscritos antiguos. El Pistis Sophia también lo menciona, el basilisco de 7 cabezas. Entonces vuelve y aparece, perdón, esa referencia muchas veces. ¿O acaso que es Jormungandr? Jormungandr, cuando lo estás viendo en la era vikinga, Jormungandr es la serpiente que trata de destruir el árbol de la vida, ¿sí? Contra quien se enfrenta Thor. Aquí es donde volvemos a encontrar el concepto de esa serpiente, que es en el marco de esos aspectos, se refiere como dragón porque es una maquinaria que está tratando de destruir y de desestabilizar la galaxia. Eso es lo que está si uno hace un análisis objetivo respecto a esa temática. Pero cuando hablamos de la Tierra, encontramos que hay diferentes menciones
que no guardan relación con eso. Porque lo que está ocurriendo allá es un concepto de diablo allá. En la tierra hay otros conceptos. En consecuencia, vamos a observar que hay un arquetipo que es común a todos estos. Una persona puede tener su propio diablo, como decía Platón, ¿sí? El genio, ¿sí? Como de ahí viene el concepto, uy, ¿qué genio tienes? O demás, ¿por qué genio? El genio de la lámpara. ¿Acaso no ven que una asociación en el término, el genie árabe? ¿El genio qué es? Es algo en la propia personalidad del individuo. Para la cultura supersticiosa era un espíritu. Entonces vas a decir que es el diablo que está dentro de ti cuando hay algo negativo. Pero si lo quieres ver desde el punto de vista psicológico, es el propio ich, como decía Sigmund Freud. Es el yo, ¿sí? Es el yo negativo, porque está también el yo de la integridad personal. Entonces, hay varios tipos de yo, pero hay uno que es ese que solo piensa en estar separado de los demás, que solo piensa en sí como algo que no tiene nada que ver con todo lo demás, que ese es el principio de la serpiente del jardín del Edén. Así piensan muchos seres en esas dimensiones, en otros planetas, y de ahí viene el concepto de serpiente antigua, que tiene que ver con el jardín del Edén. Pero hay casos en donde no aplica. Hay casos como cuando uno lee Job, creo que es el capítulo 1.8 y el 2.1, que dice que se reunían los Bnei Elohim en torno a un trono y entre ellos aparece Satán, dice Hasatán, ¿sí? Y él se presenta y supuestamente quiere hacer la vida imposible a Job, bien. Ahí concretamente no está dando ningún nombre de nadie, porque dicen Satán, porque Satán no es un nombre propio. Satán no es un nombre propio. Satán quiere decir opositor. ¿Y quién es opositor? Supongamos que yo tengo un bando y el otro está en oposición a mí, entonces él es Satán. Pues respecto de mí, él es el Satán, él es mi Satán, o sea, es el que está opuesto a mí. Si me hace la guerra es mi adversario, la palabra Satán también significa adversario. ¿Qué significa diablo? ¿Sí? El calumniador, ¿sí? El que te está difamando, el que te está criticando. Entonces, si tú te pones a criticar a otra persona, tú eres diablo. Si tú te pones a difamar o a calumniar, o sea, todos esos conceptos, el diablo. Así que vas a tratar de siempre utilizar el chivo expiatorio, ¿no? Es que es ese el que está difamando, por eso Jesús dijo, no juzguéis, porque cuando tú estás juzgando a otro, te estás haciendo de diablo. ¿Sí? Ahí está el otro razonamiento respecto de eso. Sí, hay entidades en otros planos de realidad que personifican esta idea de diablo. Si O sea, tú personificas diablo si tú estás acusando, criticando, calumniando a alguien. Tú estás personificando Satán si tú estás siendo adversario o de oposición, especialmente a algo que es positivo, igual que el concepto anticristo. Anticristo es primeramente todo lo que se opone a la verdad. Y no la verdad de que esto es verdad y esto es mentira, sino la verdad íntegra en sí de todo lo que son los valores de la existencia del universo y demás. Todo lo que se opone a la verdad y a la trascendencia del ser, eso es anticristo. Entonces hay que primero comprender las definiciones. Otro caso, Isaías o Ezequiel 28. Ezequiel 28 nos habla de un individuo que es Melech So, y habla más adelante en el versículo 12, 28-12, de un individuo que es Nagid Ser. Entonces, son dos individuos, porque si tú eres rey, si eres príncipe, pero no vas a hacer las dos cosas, ¿no? Entonces, uno de ellos coincide con Isaías, creo que es capítulo 13. El otro no coincide, es otro individuo, ¿sí? Es otro individuo. ¿Por qué? ¿Dónde está aquí el error? El todo achacárselo a un mismo individuo. Todo lo que pasa es Lucifer. ¿Hay algún problema? Es que es Lucifer. No sé qué, es que es Lucifer. Aquí vamos al concepto del folclore. Cuando algo ocurría malo, es el Satán. ¿Estás enfermo? Es que es el Satán que tienes. ¿Pensaste algo negativo? Es que es el Satán que te vino a la mente. Es una forma de decir, claro, pero si ya lo llevas al extremo y lo tomas como algo literal, al final vas a estar creando un nuevo Dios. Un Dios que es omnipotente, aunque es un Dios malo. ¿Sí? Un Dios bueno y hay un Dios malo. Y este es el razonamiento donde me gusta enfatizar, quitar ese tipo de cuestiones de la mente porque solamente se está hablando desde el ego. Y luego que a nivel, ya no solo bíblico, sino de cualquier otra historia, ha habido todo tipo de individuos malévolos. Y no tiene que ser solamente de carne y hueso, humanos. Pueden ser entidades incorpóreas, como las hay buenas, las hay malas. Y no hay que una es mala, entonces ya está. No, hay muchísimas.
Puede haber muchísimas, en diferentes épocas, en diferentes lugares, en diferentes planetas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo aquí gestionamos cuál de todos ellos es el diablo? Que hubo un individuo que hizo determinadas cosas, a lo mejor 2 o 3 cosas de la Biblia se les puede achacar, se le puede achacar a él. Y ya está. Luego hubo otros, pero de él no se sabe. ¿Sí? Y este que hizo tal cosa, por ejemplo, cuando dice, yo estoy encima de las aguas y subiré y pondré mi trono en lo alto, al lado de las estrellas, etcétera. Ah, es que Lucifer no está hablando de Lucifer, está hablando de Yaldabaoth, ¿sí? Entonces son individuos diferentes y hay individuos de ellos que incluso ya han caducado, han muerto en el sentido de cómo nosotros entendemos el desencarnar. Hace mucho se lo cargaron, ¿sí? Hace mucho lo mataron en ciertos conflictos. O sea que hay mucho que decir, pero no gira todo en torno a Lucifer. Hay otros individuos que incluso son muy anteriores a Lucifer y en la jerarquía de liderazgo de las fuerzas de la oscuridad, Lucifer estaría muy por debajo de ellos. Ni siquiera es el más del más. Ok, bueno, te voy a mostrar algunos mensajes más acá. Primero después voy a regresar al anterior. Dice Germán Cardona, disculpe, ¿de qué está hablando? ¿Está confundiendo a la gente o que hable de la Biblia? Me llama la atención este mensaje, ¿verdad? Porque ciertamente una de las cosas más difíciles, pero más difíciles de todos estos temas es que cuando queremos conocer más, ¿verdad? Se cumple aquello que Jesús dijo, no puedes echar vino nuevo en odres viejos. O sea, en esto se cumple literalmente, porque queremos aprender cosas nuevas, pero queremos que las cosas nuevas ajusten. Es como que quiero algo nuevo, pero quiero que eso nuevo sea lo mismo de lo que ya sé. Entonces, ¿dónde va a estar lo nuevo? ¿No? Es decir, Sí, que se quiero ajuste a mis a creencias mi creencia, limitadas exactamente. y en mi ¿Verdad? conocimiento limitado. Porque cuando ya me empiezan a hablar a mí de algo que quiero conocer, pero empieza a desviarse y a desfigurarse de la forma que yo ya entiendo algo, ya me da miedo, ya me asusto, o ya me enojo, o ya no comprendo, o ya me duele la cabeza y no quiero seguir, porque entonces me estás confundiendo, pero me estás confundiendo. No es que muchas veces me estén confundiendo, es que lo que pasa es que queremos que nos hablen de algo como ya lo entendemos, entonces no nos podemos exponer a cosas nuevas porque no lo vamos a recibir. Y aunque eso nuevo sea equivocado o no esté equivocado, aunque la verdad que nadie tiene la verdad absoluta, debemos de entender eso, pero bueno, si no, se van a enchivolar. El punto es, aunque esté o no esté equivocado, nosotros debemos de quitarnos la cabeza de que cuando alguien está hablando es que nosotros tenemos que estar apuntando, porque eso es lo que enseñan en las iglesias, está apuntando, tome nota, para después ir a memorizarse. No, no, señores. Uno escucha, si queremos aplicar los consejos de la Biblia, hay que ser tardo para hablar y pronto para escuchar. Entonces, cuando nosotros escuchamos, es para escuchar, no es para tragar de gordo. Ah, sí, lo que dice Freddy. Espérame, voy a repetir esa parte porque tengo que memorizarme lo que dijo. No, 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 no. Es para que usted analice, escuche, medite, vaya tratando de bueno, ver qué le hace clic, qué no, qué le motiva, qué le llama la atención, qué le despierta, qué no le despierta. Y luego empezar a hacer su propia búsqueda. Pero estos programas no es para que usted agarre el papel y lápiz y empiece a escribir todo lo que decimos, cada palabra, y después se la vaya a memorizar. No, no, esa no es la idea. La idea es estimularlo a usted a que se escuche algo diferente, pues sea para que usted mismo vaya a buscar, para que usted mismo vaya, Dios mío, el diablo, para que usted mismo vaya a buscar, vaya a interiorizar, vaya a desmenuzar. Y si le llamó la atención algo, si algo le edifica, qué bueno, pues qué bueno, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, no, Germán, pues así es la naturaleza del programa, ¿qué te puedo decir yo? Muchas de las cosas que estamos hablando, pero bueno, Germán, ahí está lo que te quería decir. Yohanan, si Satanás echa fuera a Satanás, ¿está dividido contra sí mismo? ¿Cómo pues quedará en pie su reino? Pero si yo echo fuera a los demonios en virtud del Espíritu de Dios, entonces es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. ¿Qué?
no sé qué quiere decir con eso sin la visión religiosa, no sé si es una versión que él, no sé, pero bueno, dice la pregunta, ¿existe el reino de Satanás? Saludos, dice John Manuel. Pregunta, ¿existe el reino de Satanás? Adelante, don Frederick. Vamos a ir ya, ya De- estamos de- por tierra, ¿no? depende de cómo se quiera ver. Hablemos desde el punto de vista ufológico. Hay un sistema o hay una estructura que tienen todos aquellos de los que habla ciertos pasajes, ciertos textos, que son una especie de jerarquía, una especie de imperio, una especie de tiranía que se desarrolla. No sé en otros lugares, yo no puedo hablar de otros lugares porque no sé, pero por lo menos en cierta parte de esta galaxia, que sí están llevando a cabo todo eso, que son ese concepto de serpiente antigua y todo eso. Ahora, desde el punto de vista, cuando lo quieres comparar con el reino de los cielos, que hay una analogía, no, ya no estaríamos hablando en esos cánones, porque de hecho ese supuesto imperio es en realidad algo diminuto, minúsculo e insignificante al lado, por ejemplo, de lo que es la galaxia, o lo que es el grupo de galaxias del vecindario. Si lo que queremos hacer es una analogía con el concepto íntegro del reino de los cielos, entonces la parte antagónica o su némesis no es otra cosa que el sistema de pensamiento del ego. Entonces no es que sea un reino, porque más bien un reino se supone que está estructurado y está organizado. En el caso del ego es un sistema de pensamiento que tiende a la concepción de la separación, no de la unión. Un reino es un concepto de unión, el ego es un concepto de separación. Entonces no puede llegar a ser un reino como tal. Por eso enfatizo, si lo queremos ver como, o sea, equipararlo a la idea de cuando se habla del reino de Dios, la parte opuesta, no hay asociación porque aquí hay orden y aquí no hay orden, entonces no puede haber ningún reino. Si ya lo queremos ver, como digo, desde el punto de vista galáctico, sí, ellos tienen un sistema y una mecánica que de momento les ha funcionado, a pesar de Sí, es que un tipo lo de único que hace, organización que se sí, lo único que junta. hace es que los debilita, ¿sí? Los debilita, se pelean entre ellos, etcétera, etcétera, y al final no van a terminar haciendo mucho porque justamente el hecho de que se pelean en sí mismo es lo que los está desintegrando como estructura y lo que los va a debilitar a tal grado que ellos terminan perdiendo es precisamente por tantas divisiones. Muy bien, vamos allá al cierre de las conclusiones del programa de hoy. Gracias a los que han estado conectados. Jessica Valladares dice bendiciones escuchándolos. Gracias a Karina Canales, a Sandra Maribel Aguilar también por estar conectados. Bueno, vamos a la conclusión que yo voy a aportar en esta noche, ¿verdad? Y yo sé que Frederick también tiene, no sé, después de lo que yo hable, su conclusión o sus palabras de cierre. Como dice Frederick, Satanás es un concepto. Es un concepto que nosotros podemos verlo desde las dos formas, desde lo general a lo específico. Es el concepto, Satanás, si lo vemos como tal, como el concepto, lo que nos está evocando es todo aquello que se opone. ¿Que se opone a qué? Pues estamos hablando del amor, de Dios, todo aquello que se opone a Dios. ¿Pero qué quiere decir que se opone a Dios? Todo aquello que se opone a la verdad, todo aquello que se opone a la luz, todo aquello que se opone a la hermandad, a la fraternidad, todo aquello que se opone, que tiñe, que prostituye la verdad, que utiliza la verdad para disfrazarse e ir tras sus planes egoístas o sus intereses egoístas, porque alguien puede usar, como lo vemos hoy tantas veces, personas que usan conceptos de la luz, como fraternidad, unión, solidaridad, pero que realmente solo son una fachada, ¿sí? Porque solo están utilizando eso para sus planes egoístas. Entonces, Satanás es el concepto general que nos simboliza todo aquello que representa el egoísmo. Por eso es que algunos lo simbolizan con el ego. Entonces, de manera general, eso es Satanás. Todo aquello que representa el egoísmo. Todo lo que representa el egoísmo. Ahora, de ese concepto general a una dinámica más específica, individual, ya podemos decir que lo que ese concepto está representando es conjunto de individuos
o individuos que trabajan para sus planes egoístas, ¿sí? Y que entonces ya podemos encontrar en esto un mar de personajes y un mar de especies, hasta podemos llamar, porque aquí podemos hablar que dentro de esos conceptos podemos estar hablando de seres de otros planos, de otras dimensiones, de lo que llamamos como demonios, extraterrestres de oscuridad, reptilianos, draconianos, orionitas, lo que sea. Podemos estar hablando de demonios, podemos estar hablando de políticos, de ¿cómo se llama? De religiosos falsos. Bueno, en fin. Entonces, tenemos de manera general el concepto que nos dice que Satanás es todo aquello que se opone a la verdad, que se opone a la justicia, que se opone realmente a lo verdadero, a lo limpio, a lo puro. Todo eso es Satanás. Tenemos ya entonces que en toda esta experiencia que tenemos hay lo que conocemos como demonios, o rémoras, seres que se pegan, extraterrestres de oscuridad, en fin, tenemos todo eso. Entonces, claro, ya cuando vamos viendo a lo minucioso, no, una persona fue poseída, bueno, quizás esa persona está siendo trabajada psíquicamente por un ser de oscuridad, seguramente. Esa persona puede estar siendo manipulada por una persona, sí, todos esos son satanes también, claro que lo son. Ese ser oscuro que psíquicamente está trabajando con una persona es un Satanás. Ese presidente que está siendo motivado por sus egoísmos, su propio ego es un Satanás, y él es un Satanás porque se está poniendo la verdad. Ahora, ese presidente puede estar también recibiendo órdenes de otro superior que está arriba, que también ese es otro Satanás. ¿Sí? Y ese que está arriba está recibiendo órdenes de un, como podemos llamar nosotros, demonio o un extraterrestre, que también representa un Satanás. Entonces, en la historia de la humanidad y de los textos bíblicos tenemos diversos nombres, que Baal, que Dagón, que Lucifer, todos esos han sido es decir, han sido personajes individuales que han tenido una acción histórica dentro del momento histórico de esa civilización que representó eso que conocemos como concepto de Satanás. Ojalá haya podido decirlo de una manera más clara. Pero en resumen, Satanás es el concepto general de todo aquello que es oscuridad. Satanás son todas las personas, todos los demonios, para hablarlo en términos religiosos, todos los demonios, todos los ángeles caídos, todos los humanos que se han prostituido con la mentira, todos los híbridos, los humanos, mitad extraterrestres o mitad sangre que quieren llamarle demonios, sí, todos esos son satanes. Todo aquello que yo he sido Satán, cuando yo sigo mi ego, mi orgullo me dejó atrapar, por eso me dejó atrapar por Satán, o sea, sí, pero es real, también hay trabajos psíquicos o lo que se puede llamar como posesiones, y hay personas que son poseídas por ciertos seres que llegan a pegarse psíquicamente a las personas, a absorber toda su energía. Sí, todo eso es. Pero lo que queremos dejar claro es que se entienda que es un concepto general donde hay es una red de individuos trabajando por sus intereses egoístas. No sé de qué manera lo puedes resumir, pero ese sería mi aporte. Me gustaría ahora tu resumen para que podamos aterrizar con el programa de hoy. No, decir lo mismo que estabas diciendo tú, pero con otras palabras. Pues hágalo. Que se puede. Es un concepto, se basa en el ego. El ego, pero no el hecho de ser egoísta o egocéntrico. Ego se refiere a yo soy algo separado de todo lo demás. Eso es a lo que me refiero con el ego. Y a partir de ahí vamos a encontrar infinidad de individuos. ¿Puede estar entre ellos Lucifer, Belcebú? Sí, claro. ¿Que ha ganado mucha popularidad por ciertos textos? Sí, claro. Pero también ha habido otros. Ha habido otros, como digo, mucho más antiguos, en otras partes, mucho más relevantes y que han hecho cosas mucho peores. ¿Sí? Y luego, sí, pues en otros contextos. Entonces, hay pasajes, por ejemplo, en el caso de la Biblia, que hablan, sí, de 2, 3 cosas que habrá hecho alguno de ellos,
que habla de 2, 3 cosas, 4, 5 que ha hecho otro y otras tantas que hizo tal individuo, pero no significa que todo lo hizo Lucifer, o sea, no está en todos sitios al mismo tiempo. Eso por lo menos es mi aporte, quitar esa propaganda, ¿sí? Que se le da a Lucifer, que se le pone casi como si fuese una especie de Dios, porque eso precisamente, primero, lo endiosa, y segundo, que le quita a uno la responsabilidad sobre su propia vida y sus propias decisiones. Es que es el diablo. Es Ahora, que si no puedo hay, porque hay estoy algo, bajo el... perdón, hay algo, ciertamente cuando hablaba del dragón, la Biblia dice, es la serpiente antigua, ¿no? Cuando habla del dragón, da esa descripción. Creo que es importante para modo de identificación ya, en estas alturas del partido de la historia de la humanidad, porque por lo menos es lo que muchos han interpretado y parece que esa interpretación parece que está bastante cercana a lo que podría ser, es que lo que estuvo en esa intervención, en esa historia de ese huerto del Edén, o mejor dicho, de manera general, por lo menos lo que corresponde a esta generación de humanidad, directamente ese concepto de Satanás como tal, hablándolo desde la propia visión de un conjunto, llámese reino desde el lado oscuro, estaría personificado por extraterrestres de la oscuridad, reptilianos o draconianos o personas que vienen de Orión o de la región de Draco. Muchos lo interpretan así y a modo de la situación que hoy estamos viviendo en el planeta y toda esta propaganda de miedo y a manera que la gente entienda la relación que hay entre lo que la Biblia llama ángeles caídos y que muchos ya van entendiendo que esos ángeles caídos y esa descendencia prácticamente son los que están detrás del poder oscuro. ¿Qué podrías decirnos al respecto para asociar esto y que, bueno, que de verdad podamos ya entender y cuajar que detrás de todo eso lo que se llama Satanás ahora en la dinámica actual del planeta, podríamos verlo con estas luces que nos dice la Biblia? O sea, hay un grupo de individuos, ¿cómo se llama? Mitad hombre, mitad no, mitad humanos, mitad, no sé, sangre extraterrestre, mitad reptilianos, no sé lo que sean, pero hay una realidad del hecho de que se está, es decir, hay una realidad histórica planetaria de esta generación, que hemos estado siendo oprimidos por ser de fuera del planeta o que ya están acá, que serán reptilianos, draconianos, horonitas, no sé, pero esa parte extraterrestre sí me gustaría que sea como la parte del cierre para entender claramente qué es lo que nos estamos enfrentando y quiénes son estas autoridades que llamamos élites planetarias a quienes están siguiendo, sujetándose las órdenes. Estos híbridos que son mitad humano, mitad no humano. Me gustaría que hagas algo de cierre de esto. Cuando se hace una analogía entre el dragón de Apocalipsis con el dragón de Génesis, y cuando digo dragón serpiente porque en la lengua hebrea el concepto es básicamente el mismo, la única diferencia es que el dragón tiene patas y la serpiente no, dentro de esa concepción, ¿sí? Porque básicamente el término se utiliza dragón cuando la serpiente es muy grande, y hablo en cuanto a la vocabulario antiguo hebreo. Al hacer una analogía entre el dragón ese y lo de la serpiente del Edén, lo que está dando a entender es que lo que ocurrió en el Gan Eden, en el jardín de Edén, estuvo influenciado por los mismos individuos que posteriormente van a regresar. Entonces ellos se fueron y ahora son empujados para regresar a la tierra. Y dice, esos son los que acosan a la humanidad, porque ellos están trabajando desde otros planos de realidad y con cierto uso de una tecnología que está miles de años por delante de nosotros, una tecnología muy, muy avanzada. Y lo que ellos causaron, o sea, esto es una historia muy larga, lo que ellos causaron hace miles de años en nuestro planeta, marcó las pautas para muchos de los asuntos que están ocurriendo a partir de entonces, y eso va a finalizar con el regreso de ellos para que se produzca una disolución de la influencia que han tenido. O sea que lo que pasa en el resto de la galaxia es otra historia y todavía necesita tiempo para solucionarse. Pero lo que concierne a nuestro planeta tuvo un
génesis y tendrá un final en lo que respecta a ese grupo en concreto. No fueron todos ellos los que vinieron, pero sí los representantes de ellos que estuvieron en la antigüedad. Ellos tienen mucho que ver con las cadenas helicoidales que fueron quitadas a nuestro ADN. Ellos tienen mucho que ver también con los procesos de cambios biológicos en el cuerpo que nosotros estamos utilizando. Que recordemos, nosotros no somos este cuerpo, nosotros somos un alma, simplemente estamos en un vehículo que se llama cuerpo. Y tiene mucho que ver con las circunstancias que se han ido dando y los imperios que se han levantado a lo largo de la historia y el objetivo que se está llevando a cabo para establecer un nuevo orden mundial, o sea, el concepto del anticristo. Entonces, ellos están detrás de todo eso. Ellos empezaron eso, pero lo están gestionando a distancia. Ellos no pueden tomar posesión del planeta, ellos lo están tratando de hacer a distancia. Utilizan tecnología de magia oscura, utilizan tecnología de ondas, utilizan muchos tipos de tecnología y necesitan a sus lacayos aquí en la Tierra, que son la aristocracia Illuminati. Entonces, eso es básicamente la historia de ellos en concreto. Lo podemos llamar un Satán en concreto. Sí, ese es el Satán que nos ha estado molestando. Es el Satán de Jardín de Edén y es el Satán que va a ser expulsado y caerá a la Tierra. ¿Sí? Y va a estar 3 años y medio ayudando al sistema anticristo, o sea, al sistema del nuevo orden mundial Illuminati. Ellos son ese Satán. Pero como digo, acuérdense, el Satán tiene que ver con el yo separado y que hay muchos tipos de Satán y Lucifer es una cosa, Lucifer no tiene que ver con el dragón, ¿sí? Que puede haber una asociación, que él trabaje con ellos, eso es un tema completamente distinto. Cuando yo estoy hablando del dragón, estoy hablando de una organización que está trabajando desde Draco, que está trabajando desde Orión y que tiene una cantidad enorme de secuaces en diferentes lugares y especialmente metidos en familias que tienen todo el poder económico de este planeta, que controlan todo el sistema corporativo y que sobornan a todos los grandes líderes del mundo y los que no acepten los empiezan a coaccionar y a empujar. Ellos son los que están detrás de todo lo que está ocurriendo. Bueno, si hay preguntas, pueden dejarlas en este programa y si vemos que hay una buena cantidad de preguntas, las vamos a poder utilizar. Oh, ahí está. Me voy a fijar que estaba en cámara, perrín. Si hay Mr. Douglas. Mr. Douglas dice, Frederick, ¿qué no te escucha? Salúdalo. Hola. Ok. Si quieren hacer sus preguntas, porque ya llegamos al final del programa, pueden dejarlas en la descripción, o mejor dicho, pues debajo en los comentarios de este video. A los que lo vean después, si quieren hacer preguntas, háganlas, formúlenlas ahí. Que si, bueno, son una cantidad considerable, podemos hacer la segunda parte de este programa, pero solo a partir de las preguntas que tengan, ¿ok? Si hay preguntas, las dejan ahí porque yo las voy a sacar de ahí, ¿ya? Las dejan aquí en los mensajes de la transmisión de Facebook, los que nos están viendo por Facebook, ¿verdad? Y si nos están viendo por YouTube, váyanse al Facebook y me las dejan en Facebook, porque ahí yo las voy a tomar, si hay una cantidad, pues digo, que amerite, ¿no? Que las dejen debajo de la puerta. ¿Ah? También la pueden dejar debajo de la puerta. Dice, buenas noches, Dios los bendiga. Disculpen, Frederick Goodman, ¿qué significa Rosh Hashanah? Año nuevo. Año nuevo, muy bien. Ok, perfecto. Nos vamos entonces, ya dije, si quieren que sigamos ampliando más de este tema, pueden dejar sus preguntas en los próximos lunes, pero vamos a desarrollar estas preguntas que tengan. Nos despedimos nuevamente desde la ciudad del Eterno Sol, Miami, hasta Colombia, y saludos hasta Honduras, donde estamos saliendo a través de Stereo Amor y donde cualquier parte del planeta que estén, ya sea Argentina, hay mucha gente que nos ve en Argentina, México, Colombia y pues Perú también. Sabemos que tenemos audiencia por esos lugares. A ver, Frederick. Solo quería hacer pues decirlo aquí en público, mandar mucho apoyo, mucho amor y un gran abrazo a Celina Quiriarte, a México, que ha estado muchos años con su hijo luchando, sí, por su enfermedad y al final han decidido dejarle partir.
Y bueno, somos conscientes de que a pesar de que estamos estudiando y hablando de muchas cosas de la proyección, de que nada esto es real y demás, eso no quita el hecho de que hay sentimientos, hay amor y somos una hermandad. Y pues yo quisiera pues que le mandemos mucho apoyo, mucho amor en este momento, que ella sepa que estamos con ella en esta situación, que no tiene que haber sido una decisión nada fácil y que sepa que bueno, aquí estamos apoyándola y esperando que salga adelante, que el Espíritu Santo la ayude, que esté llena de luz y su familia también en esta etapa por la que tienen que pasar ahora. Shelly, también yo me uno a esas palabras de Frederick, te lo dije a lo interno, no fue una decisión nada fácil, pero estoy seguro que después de esta gran decisión va a haber una experiencia totalmente diferente tuya con el Señor, sin duda alguna. Sin duda alguna, no hay dolor que no trascienda al ser humano y en medio de esta decisión tan difícil, sé que el Señor traerá un descanso, algo muy inesperado en tu manera de ver cómo vas a transitar esto. Porque una decisión como esta es tan difícil que solo el hecho de decidirlo da un miedo tremendo, pero el hecho de tomar la decisión y vencer ese miedo, sin duda no hay recompensa que no venga del Señor, que no vaya a experimentar una paz que sobrepase todo entendimiento, que en medio de todo este dolor que va a doler, hay algo tan diferente y un consuelo tan inesperado, tan inesperado. Yo creo firmemente, fielmente que esto será que en medio del dolor ella verá cosas que no imaginó ver, cosas en su interno que no imaginó ver y vendrán muchas respuestas a tantas cosas también que has tenido, Celi. Sin duda, siempre con un dolor tan grande, a la par vienen tantas meditaciones y tantas conclusiones y tantas respuestas. Vienen preguntas, pero también en una decisión tan grande como la que tomaste, no tengo duda que el Señor va a tener un cuidado tremendo de tu vida, Celi. Muy grande. Renzo González apareció. Renzo, Dios mío, todavía existe. Vive Todavía y existe. todavía existe, vive y palpita. Ok. Ese no está lejos de donde estoy yo. Sí, y ni habla ni tira más, ¿ah? Don Renzo. Eso creo que Listo. está por allá por Santa Marta. Eso está como a, no sé si 5 horas de aquí. Ok, bueno, nos vamos entonces, nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Esto fue Verdades Ocultas. Ya partió, como decimos metafóricamente, a la patria celestial, el pequeño Eric. Y bueno, ya dejó su envase para seguir su tránsito a lo que le toca en el siguiente nivel. Eric, te nos adelantaste. Fuiste realmente un gran ejemplo, un gran instrumento para la vida de tu madre, sin duda alguna. Así que, bueno, bendiciones. Y esto fue Verdades Ocultas.